veces uno piensa que lo tiene todo bajo control, pero la vida tiene una forma peculiar de mostrarte que estás equivocado. Eso fue lo que me pasó una noche que, sinceramente, desearía poder olvidar. Estaba manejando de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo. Había sido un día pesado, y todo lo que quería era llegar a mi cama y olvidarme del mundo. Pero claro, nunca es tan fácil, ¿verdad? En medio del trayecto me di cuenta de que había olvidado revisar el combustible antes de salir. Error de novato. La aguja del indicador estaba peligrosamente cerca del vacío, pero pensé que podría llegar a la siguiente gasolinera sin problemas. La suerte no estaba de mi lado esa noche. Justo cuando estaba cruzando una parte especialmente solitaria de la carretera, el motor comenzó a toser y el coche perdió fuerza. No me lo podía creer. Estaba en medio de la nada, sin gasolina. El coche se detuvo por completo y todo lo que podía oír era el silencio ensordecedor de la noche. Intenté no entrar en pánico. Saqué mi teléfono para llamar a un servicio de asistencia, pero, por supuesto, no había señal. Genial, pensé. Justo lo que necesitaba. Decidí que no me quedaba otra opción que esperar a que pasara algún otro vehículo y pedir ayuda. Pasó una hora y no vi un solo coche. La situación empezaba a ponerme nervioso. Entonces, decidí que lo mejor sería encender las luces de emergencia y esperar dentro del coche. No mucho después de tomar esa decisión, empezó a llover. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche era algo tranquilizador, pero a la vez me hacía sentir aún más aislado y vulnerable. De repente, en medio del ruido de la lluvia, escuché un golpe suave en la ventana del lado del pasajero. Me giré rápido, esperando ver a alguien que tal vez podría ayudarme, pero no había nadie. Volví a mirar hacia adelante, intentando calmar mi respiración. Pensé que había sido mi imaginación o una rama caída, nada más. Pero entonces ocurrió de nuevo. Un golpe, más fuerte esta vez. Di un salto en el asiento y miré hacia la ventana, pero seguía sin ver a nadie. El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando? Abrí la ventana un poco, lo suficiente para que el aire frío de la noche entrara. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté. Mi voz temblaba un poco. No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia y el viento. Cerré la ventana de golpe y me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas. Decidí que lo mejor sería no salir del coche, no importa lo que escuchara. La noche se arrastraba lentamente y yo no podía dejar de mirar por las ventanas, esperando ver algo o a alguien. Entonces, en uno de esos rápidos vistazos, vi algo que me heló la sangre. Una figura, parada justo al borde de la luz de los faros, me miraba fijamente. No podía ver bien su rostro porque la lluvia distorsionaba todo, pero estaba allí, quieta, observándome. No sé cuánto tiempo pasamos así, mirándonos el uno al otro. Finalmente, la figura se movió, como desvaneciéndose en la oscuridad, y justo en ese momento, un camión apareció de la nada. El conductor se detuvo y me ofreció llevarme a la gasolinera más cercana. Agradecido, acepté su ayuda, pero mientras me alejaba en el camión, no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia donde había visto la figura. Nunca supe quién o qué era, y aunque he vuelto a pasar por esa carretera varias veces, nunca me he detenido. Algo sobre esa noche me cambió. A veces, en la quietud de la noche, cuando el mundo parece detenerse, me pregunto qué hubiera pasado si esa figura se hubiera acercado más. Pero hay cosas que, supongo, es mejor no saber. Todo comenzó con mi nuevo coche, una ganga que no podía creer que hubiera conseguido. Era un modelo bastante bueno, aunque había tenido un accidente serio antes de que llegara a mis manos. El anterior dueño había tenido un choque bastante feo con el coche, pero no sabía mucho más de eso. No me metí mucho en detalles porque, sinceramente, el precio era demasiado tentador. Me dijeron en el concesionario que el coche estaba totalmente reparado, que estaba como nuevo. Eso me bastó para decidirme. Esa noche, estaba conduciendo mi nuevo coche por la autopista.
Me sentía bastante cansado después de un largo día de trabajo, y el suave ronroneo del motor no ayudaba. Mis párpados se volvían más pesados con cada kilómetro que pasaba, y la lucha por mantenerme despierto se estaba volviendo cada vez más difícil. Sentía como el sueño me envolvía poco a poco, como una niebla densa que se apoderaba de mis sentidos. De repente, un dolor agudo en el pecho me sacó de mi letargo. Fue como un punzón, algo que nunca había sentido antes. Abrí los ojos justo a tiempo para ver las luces de un camión que venía de frente hacia mí. En una fracción de segundo giré el volante, evitando por poco el choque frontal. Mi corazón latía a 1000 por hora, y el susto que me llevé fue tan grande que decidí que no podía seguir conduciendo así. Necesitaba parar y descansar. No muy lejos vi un letrero de un motel. No se veía muy prometedor. El lugar estaba descuidado y daba la impresión de que no recibía muchos visitantes. Pero a esas alturas, cualquier sitio para descansar y recuperarme del susto era mejor que seguir en la carretera. Así que me desvié y me dirigí hacia el estacionamiento del motel. Justo cuando estaba a punto de apagar el motor, eché un vistazo al espejo retrovisor y ahí estaba. Un hombre, sentado en el asiento trasero de mi coche, mirándome. No tenía expresión alguna en su rostro, solo me observaba fijamente. Me quedé helado. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por un segundo pensé que era un intruso, alguien que se había metido en el coche sin que me diera cuenta. Giré rápidamente para enfrentarlo, pero no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. No sabía qué pensar. ¿Había sido mi imaginación? ¿El cansancio jugándome una mala pasada? Me bajé del coche, cerré con llave y me dirigí a la recepción del motel, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre en el espejo. Registré una habitación y traté de descansar, pero el sueño no venía. Cada ruido me hacía saltar, y varias veces durante la noche miré por la ventana hacia mi coche, esperando ver algo o a alguien. Pero no había nada, solo el viento moviendo los arbustos secos y el ocasional ruido de otro vehículo pasando por la carretera. A la mañana siguiente volví a mi coche. Lo revisé por completo, mirando debajo de los asientos, en el maletero, esperando encontrar algo que explicara lo que vi. Pero no había nada fuera de lo común. Decidí que era hora de irme de ahí, de dejar atrás esa noche rara. Pasador unos días, incapaz de dejar ir el incidente, comencé a investigar más sobre el coche y su historia. Finalmente, descubrí algo que me heló la sangre. El hombre que había visto en el espejo era el antiguo dueño del coche, el mismo que había fallecido en ese terrible accidente antes de que yo lo comprara. La realidad de ese descubrimiento fue más perturbadora que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Nunca supe con certeza si lo que vi fue un reflejo tardío de la tragedia del coche o simplemente mi imaginación agotada. Pero desde entonces, nunca he podido sentirme completamente solo en ese coche. Era un día completamente normal, o al menos eso pensaba yo mientras conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Mis días usualmente son así, nada fuera de lo común, especialmente durante el viaje de regreso por esa vieja carretera que conozco tan bien que podría recorrerla con los ojos cerrados. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras la radio tocaba viejas canciones que apenas registraba en mi mente cansada. Todo cambió en un instante, un momento extraño que todavía no logro sacudirme de encima. Allí, al borde de la carretera, vi a una niña, pequeña, delgada, con un vestido claro que casi brillaba contra el crepúsculo que se cernía. Tenía alrededor de 7 u 8 años, supongo. Lo que me llamó la atención no fue solo su presencia allí, sino cómo estaba parada, completamente inmóvil, con el brazo estirado hacia adelante, como si intentara detener algo que solo ella podía ver, precipitándose hacia ella. Al principio solo sentí confusión, seguida de una oleada de inquietud. Mi primer instinto fue parar y ver si necesitaba ayuda. Pero entonces recordé todas esas historias y advertencias sobre trucos y trampas en carreteras solitarias.
Historias sobre cómo los delincuentes a veces usan a niños o escenarios de emergencia para hacer que los conductores se detengan y luego aprovecharse de ellos. Esa idea me frenó. Reduje la velocidad, sí, pero no me detuve. Pasé lentamente a su lado, mi cabeza girando para mantenerla en vista mientras la dejaba atrás. Ella nunca se movió, ni siquiera parpadeó, solo seguía mirando fijamente hacia adelante. Durante las siguientes semanas, ese momento me perseguía en momentos aleatorios. Siempre había una pequeña voz en mi cabeza preguntándome si había hecho lo correcto. La vida, sin embargo, tiene una forma de seguir adelante, empujándote a seguir con la rutina diaria. El trabajo estaba ocupado como siempre, y los días se sucedían uno tras otro en una mezcla borrosa de actividades y responsabilidades cotidianas. Pero entonces, un día, todo volvió a mí de una manera que nunca esperé. Estaba en casa, descansando en el sofá con mi esposa después de cenar. Estábamos viendo la televisión, medio prestando atención a las noticias de la noche, cuando de repente, la imagen de la niña que había visto en la carretera apareció en pantalla. El corazón me dio un vuelco. El reportero comenzó a hablar de cómo habían encontrado el cuerpo de una niña pequeña, enterrada justo debajo de la carretera donde la había visto semanas antes. La niña había estado desaparecida durante más de un año. El shock fue inmediato. Le conté a mi esposa sobre el encuentro, sobre cómo la niña estaba parada allí en la carretera, cómo había decidido no detenerme. Ambos quedamos atónitos, incapaces de hablar durante unos momentos. ¿Había sido realmente una trampa esa noche? ¿O había sido una oportunidad perdida para ayudar a alguien en necesidad? Esas preguntas me mantuvieron despierto esa noche. La imagen de su rostro, el modo en que su brazo estaba estirado, tratando de detener algo, no podía sacármelo de la cabeza. La culpa y la duda me rondaban, preguntándome si podría haber hecho algo para cambiar el resultado de esa noche. La incertidumbre era insoportable.